Tú me dices cuando ya, ¿eh? Hola, pues estamos aquí en la Perla Tapatía, Guadalajara, la capital de Jalisco. Y pues para comenzar con el recorrido vamos a iniciar visitando la Catedral de Guadalajara. Acompáñenos. Para comenzar, es importante mencionar que la ciudad de Guadalajara fue fundada en 1542. Esta ciudad, la verdad es que ha sido escenario de importantes transformaciones sociales, políticas y religiosas, que han dejado una importante huella a través del tiempo, no solo en el estado, sino también en todo México. Hola, polinesios. Yo les voy a hablar de la maravillosa, increíble Catedral de Guadalajara, que su nombre oficial es Catedral Metropolitana de Guadalajara o Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima. Y pues todo empezó en el siglo XVI, cuando se fundó Guadalajara por cuarta y última vez. Entonces, poco después de su última fundación, se levantó su primera iglesia, la cual era la Catedral de Guadalajara. Bueno, la primera catedral se construyó enfrente del Teatro de Gollado en 1549, que eso es como a 4 cuadras de su ubicación actual. En un inicio la catedral pues era un edificio sencillo, ¿no? Modesto. Tenía de que paredes de adobe y techo de paja. Pues estaba X. Fue hasta 1558 cuando el emperador Carlos V, mediante una cédula real, autorizó la construcción de un edificio más digno para la catedral. En 1561, cuando su hijo, el rey Felipe II, ordenó formalmente la edificación de la nueva catedral. En 1572 empezaron las obras de la catedral actual. Mientras se construía la catedral actual, se siguió utilizando la antigua como iglesia provisional para celebraciones religiosas y así. Pero no les duró tanto porque en 1574 la iglesia antigua se incendió. Y esto fue tomado como una señal divina de que se apresuraran a terminar la nueva catedral. Igual fue hasta 1618 cuando... Ay, pero es que me canso de hablar, no manches. Se completó totalmente la nueva catedral. Se consagró como sede del Obispado de Guadalajara y desde entonces se convirtió en el centro espiritual y simbólico de la región. La arquitectura original responde al estilo renacentista herreriano, sobrio y elegante, con toques platerescos que eran típicos de la Nueva España, pero con el paso del tiempo se fue modificando. La catedral está construida en forma de cruz latina con una nave principal amplia y dos naves laterales más estrechas. El cruce entre la nave y el transepto da lugar a la cúpula central, sostenida por pechinas y columnas, rematada con una linternilla que corona su cima. Esta cúpula, visible desde varios puntos de la ciudad, está recubierta de azulejos amarillos y azules. La orientación de la catedral es inusual. Su fachada principal da hacia el sur, justo frente a la actual Plaza Guadalajara. En cuanto a materiales, se utilizó cantera amarilla, característica de la región, junto con mampostería reforzada. El techo presenta bóvedas de cañón en la nave central y bóvedas de arista en las naves laterales. En 1818, un fuerte terremoto derribó las torres originales y otro sismo en 1849 volvió a causar daños importantes. Fue entonces cuando el arquitecto Manuel Gómez Ibarra diseñó unas torres completamente nuevas, altas, esbeltas, con formas puntiagudas al estilo neogótico europeo. En la actualidad, la catedral tiene 3 estilos principales, que son el renacentista, el barroco y el neogótico. Entonces, continuando con nuestro recorrido por Guadalajara, ahora estamos situados en el Templo de la Merced, que está ubicado en la avenida 412 de Hidalgo, y también podemos encontrar que está contra esquina de la catedral. Es una obra representativa del barroco colonial mexicano, cuya construcción se llevó a cabo entre 1650 y 1721 bajo la dirección del fray Francisco de Pineda. A continuación les daré un recorrido mostrándoles lo que es la arquitectura, daremos un recorrido por adentro y les mostraré también un poco de lo que es el atrio y pues en el transcurso les contaré un poco de la historia del templo. Podemos notar que cuenta con una fachada barroca de cantera, con una portada ornamentada que incluye 3 nichos con esculturas de la Virgen de la Merced, Santa María de Cervello y la Beata Mariana de Jesús. Podemos notar que en las pechinas de la cúpula del santuario se pintaron los retratos de 4 santos que tienen el título de doctores de la iglesia y fueron devotos de la Virgen María. Entre ellos se encuentra San Bernardo de Claraval, entre otros autores más. El atrio fue remodelado en 1896 y está delimitado por una barda de cantera de pilastras que sostienen rejas de hierro.
En él se encuentra una escultura de mármol blanco de la Inmaculada Concepción. Por este lado podemos notar una exquisita yesería de inspiración fitomorfa dorada en oro de hoja que adorna las nervaduras y los pintajes de las bóvedas de los 5 tramos del santuario, figurando pétalos y el pistillo de otras tantas flores de gran hermosura. Pudimos darles un pequeño tour, sin embargo no pudimos recorrer cada rincón del templo porque en este momento se está celebrando una misa y por supuesto que para el respeto de las personas que lo están escuchando, pues no quisimos interrumpir y pues bueno, igual trataremos de mostrar lo más que podamos y también ilustraremos con algunas imágenes. El Templo de la Merced es una obra clave del barroco colonial en Guadalajara, con un profundo valor histórico, artístico y religioso. Su arquitectura juega un gran papel en la historia de Jalisco y su participación en grandes tradiciones como en la Semana Santa lo convierten en un referente cultural que sigue vigente en la ciudad de Guadalajara. Esta es la Plaza Fundadores. Acá atrás está el friso de los fundadores. Fue la plaza o el lugar donde se fundó por última vez la ciudad de Guadalajara el 14 de febrero de 1542. Bueno, en toda esa plaza, en todo el recinto se pueden encontrar 3 esculturas. Primero está la de Tenamastli, que fue un guerrero nativo. Es muy irónico, la verdad, porque tienes aquí a los colonos españoles y aquí enfrente tienes a un guerrero que pues defendió. Más allá atrás está el primer alcalde de Guadalajara, que se llamaba Miguel de Ibarra. Y más para allá está una estatua de Beatriz, que acompañó a Cristóbal de Oñate en la fundación de Guadalajara. Esta plaza, como tal, a través de los años ha sido un lugar muy emblemático culturalmente, debido a que al inicio también esa plaza se hacían tenis, ¿no? O sea, las personas indígenas de aquí vendían sus artesanías y todo eso. Incluso se llegó a crear arcos, pero se quemaron. Entonces, pues ya no están activos. Internacionalmente, esta plaza es muy importante, debido a que el año pasado se presentó Cuentos al Vuelo 6402 de Casa Naranja, originaria de Colombia. Esto resaltando la importancia internacional que también tiene este espacio. Nos encontramos en el Instituto Cultural Cabañas, anteriormente conocido como Hospicio Cabañas. Este empieza su construcción en 1805 a cargo del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo. Él manda a construir este edificio para albergar a personas adultas, a niños huérfanos y personas discapacitadas o que necesitaran de cierta atención. Y para llevar a cabo este proyecto pide el apoyo de Manuel Tolsa. Tolsa hace los planos de todo el Hospicio Cabañas y junto con Ciprés, con Pedro Ciprés, se inicia la construcción en 1805. Aunque la construcción de este edificio comenzó en 1805, 5 años después, a pesar de todavía no estar terminada por completo, se abre y se permite el ingreso a esta casa de caridad. Pero con el estallido de la Guerra de Independencia en 1810, fue desalojado, todas las personas, incluso fueron ultrajados por militares que ocuparon aquí, y aquí se convirtió en un cuartel militar y una cárcel. Incluso el obispo muere en 1824, o sea que él no terminó de haber construido totalmente el hospicio como tal en función de... No es hasta 1829 cuando vuelve a abrir en función de ser un hospicio y finalmente la construcción fue concluida en 1845 y se le denomina Hospicio Cabañas en honor a su fundador. Su diseño arquitectónico se basa en una diversidad de estilos con influencias del neoclásico y del barroco. En todo el recinto son alrededor de 23 patios y más de 78 pasillos, que está rodeado de delimitados marcos, pilares,
con estilo toscano, y al fondo se destaca una capilla de mayor sobriedad. El Instituto Cultural Cabañas resguarda una importante colección de arte mexicano, constituyéndose como un referente fundamental en la presentación y difusión del patrimonio artístico nacional. Durante 2 años, José Clemente Orozco llevó a cabo la realización de 57 murales que cubren las paredes, bóvedas, lunetos, pechinas y la cúpula de la capilla del Hospicio Cabañas. En los frescos se identifica una narrativa visual que recorre distintos momentos de la historia mexicana y alude a la vida prehispánica, representa el cultural derivado del proceso de conquista y aborda la fundación de Guadalajara. A través de estos elementos, el artista constituye un discurso crítico y profundamente reflexivo sobre la identidad nacional y los procesos históricos que la conforman. Este edificio ha desempeñado diversas funciones, tales como orfanato, asilo, hospital, entre otras. Sin embargo, en el año de 1980, esta gran obra fue transformada en un espacio dedicado a la promoción y difusión del arte, dando lugar al Instituto Cultural Cabañas, y desde entonces ha operado como museo, consolidándose como un importante centro cultural y artístico concentrado en la figura humana, el conocimiento y la conciencia social. Y debido a su relevancia histórica, cultural y arquitectónica, el Hospicio Cabañas fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1997, reconocimiento que destaca su valor universal excepcional y su importancia en el contexto del patrimonio artístico de la humanidad. Hola. A través de estos elementos, Orozco construye un discurso crítico y reflexivo sobre la identidad nacional y los procesos históricos que la conforman. Entre todas estas obras que ya hemos expresado, se encuentra la cúpula denominada Tolsa, que se llama El Hombre de Fuego. Se transforma la cúpula en un sitio de culto no religioso, sino cultural, al proponer una nueva forma de devoción centrada en la figura humana, el conocimiento y la conciencia social. Representa los pecados de la humanidad y de nuestra lucha. Además, trataba de retratar mucho la conquista con caballos, significado de poder. Está el caballo de 2 cabezas, significaba la lucha interna y la conquista. Los hombres de los pilares de las esquinas representan los cimientos de nuestra ciudad. Muchas cosas. ¿Ya? ¿Empezaste a grabar? El Palacio de Gobierno es un edificio histórico ubicado en el centro de Guadalajara junto a Plaza de Armas. Fue inaugurado en 1774 y originalmente sirvió como sede del gobierno colonial. En su origen servía como residencia para los altos funcionarios del virreinato. El edificio, con una estructura robusta y funcional, marcaba la presencia del poder colonial. La construcción original de este edificio, iniciada en 1643, empleó en su fachada adobe y piedra, pero en 1750 un gran temblor lo derribó, por lo que fue nuevamente edificado con piedra dorada de Huentitán. A lo largo de los siglos XIX y XX, el edificio experimentó distintas remodelaciones y ampliaciones, particularmente durante el Porfiriato, cuando se realizaron mejoras en las fachadas y se le incorporaron elementos neoclásicos. En 1950 se le agregaron al palacio más elementos neocoloniales, lo que le dio su aspecto actual. Los neoclásicos tomaron influencias del Renacimiento y el clasicismo griego, buscando una estética más sobria, limpia y ordenada. Finalmente, en el siglo XX, la relación entre la arquitectura y el arte se ve especialmente marcada en la intervención muralista. José Clemente Orozco, dentro del movimiento muralista mexicano, que también incluyó a Diego Rivera y Alfaro Siqueiros, transformó las paredes del Palacio de Gobierno en un espacio de reflexión política y cultural. Orozco creó una obra que aborda temas como la lucha social, la justicia y la mitología mexicana. El Palacio de Gobierno es un símbolo vivo de la historia y cultura de Guadalajara. Actualmente el Palacio de Gobierno se utiliza como sede del Gobierno Estatal de Jalisco. Estamos en uno de los llamados 2 templos aquí ubicados en los Niños Héroes. Para comenzar hablando de algunos datos, podemos decir que el templo es clásico de estilo barroco, además de que presenta una fachada principal con pilastras tan labradas, como pueden ver, que se refiere a esa entrada de madera.
También podemos hablar, enseguida vamos a pasar hacia el interior, pero podemos hablar que dentro destacan 3 retablos dorados de madera tallada, los cuales son únicos en la ciudad de Guadalajara. Como podrán ver, no es muy ostentosa, pues es nada más una nave, pero es suficiente para lo que se exigía en aquella época. Entre los años 1749 y 1792 se construyó el actual templo. Es una obra diseñada por el fraile Pedro Íñigo Vallejo, la cual fue respaldada financieramente por la familia Basauri, la cual es una familia de origen vasco. El templo de Aranzazú, el cual pues está dedicado a Nuestra Señora de Aranzazú, como lo mencionábamos dentro de la devoción vasca. Podemos contemplar los tablones de ese lado, que son madera tallada, pero que están bañados en pintura dorada. Un estilo barroco, como lo habíamos mencionado, con influencias churriguerescas, caracterizado por su ornamentación detallada y las fachadas elaboradas que mostrábamos al principio. Anteriormente el templo de Aranzazú era un convento, pero durante las leyes de reforma en el siglo XIX el convento fue desmantelado, ¿no?, por estas políticas de secularización de parte del Estado mexicano en aquel entonces, por lo que a pesar de eso pues el templo logró conservarse como una parroquia normal. Ya para el siglo XX pues el templo de Aranzazú sufrió diversas modificaciones y en 1930 pues llevaron a cabo trabajos de restauración enfocados en la conservación de los retablos que mostramos adentro, todos estos elementos de madera, y décadas más tarde, ya en el 88, el valor patrimonial del templo ya fue reconocido por el INAH, ¿no?, lo que le da relevancia al ser declarado oficialmente como un monumento histórico, y esta declaratoria pues consolidó precisamente la relevancia que tienen los templos en esta zona, no solamente el de Aranzazú, sino también el que podemos encontrar aquí a un lado, que pues constituyen esta zona en la que nos encontramos, llamada la famosísima zona de los dos templos. La Cruz de Plazas es un conjunto de plazas que rodean la catedral en forma de cruz. Fue diseñado por el arquitecto Ignacio Díaz Morales. Esta idea nace de la necesidad de un espacio recreativo, ya que con la llegada de los automóviles las calles se ampliaron y ya no había como tantos lugares para que la gente se reuniera, por lo que al arquitecto se le ocurrió esta idea. Primero, se lo contó a unos arquitectos quienes eran cercanos al que iba a ser el siguiente gobernador, González Gallo. González Gallo, al entrar a su periodo de gobernanza, le encantó la idea y empezó a construirla. En la construcción de la Plaza Norte hubo problemas porque Ignacio Díaz Morales no quería derrumbar el templo de Nuestra Señora La Soledad, por lo que tuvo conflictos en la toma de decisiones con González Gallo. Al final de cuentas, González Gallo mete presión y se construye la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Después de este altercado, Ignacio Díaz Morales deja de participar en la toma de decisiones de este proyecto. Este conjunto de plazas es una gran muestra de cómo la religión predomina aquí en la región y cómo se pudo hacer una combinación entre esta y la recreación y un lugar donde los jaliscienses pudieran tener un lugar donde reunirse y salir. Bueno, estamos aquí afuera del templo de San Agustín. La historia de este templo se remonta a la Orden de San Agustín. Fue fundada en el siglo XIII en Europa. Esta orden buscaba la enseñanza de la evangelización, la vida comunitaria y la educación. Esta orden buscó venir a Guadalajara para establecer un convento y un templo. Y bueno, en el año 1565 llegaron aquí a nuestra ciudad, pero la orden no fue bien recibida ni por el obispo ni por las otras órdenes que evangelizaban aquí y le pusieron muchas trabas para que pudiera iniciar su proyecto. Normalmente los templos se construían viendo de frente hacia el oeste, pero este templo se construyó viendo hacia el norte para que diera
de frente a la Plaza Fundadores. Su fachada es de estilo barroco austero. El interior contiene ornatos muy sencillos y bóvedas de nervadura. El altar actual es de cantera de estilo neoplateresco, donde se encuentra la imagen de San Agustín. En el año 1573, el emperador Felipe II dio la autorización para la construcción del templo y el convento. Terminó de construirse en el año 1674. Ya estaba terminado tanto el convento como el templo. Sin embargo, en el año 1818 sufrió daños a la infraestructura porque hubo un terremoto de gran magnitud. Pero bueno, se le hicieron remodelaciones. Con el tema de la independencia y con las reformas que hubo, el gobierno tomaba posesión de los templos, de las instituciones religiosas. Entonces, el templo de San Agustín pues fue también uno de ellos. Tiempo después, ya que pasó todo esto, volvió a ser un templo. Este templo es un testimonio invaluable de la historia religiosa de nuestra ciudad.